Sí, no aparece nada, espérame, déjeme ver. Eh, sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando del transformador, ¿verdad? Aquí está una figura de él, aquí hay varias figuras. Y entonces vamos a definir lo que es el transformador ideal, ¿verdad? ¿Sí? El transformador ideal, entonces ya vimos que es un circuito magnético, ¿verdad? Es un circuito magnético donde existen dos devanados y uno de los devanados está conectado a una fuente de voltaje alterna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, ¿qué pasa en el devanado 2, ¿verdad? Por decirlo así, ¿qué pasa cuando el devanado 1 está conectado a una fuente alterna? ¿Qué sucede con el devanado 2? Pues demostramos, sí, vimos y demostramos por la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Que se va a generar un voltaje inducido, ¿verdad? B2, que vamos a llamar B2, y una corriente inducida, que vamos a llamar I2, gracias al flujo magnético que atraviesa esa bobina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y demostramos también que ese voltaje, que la relación entre el voltaje primario y el secundario es igual a la relación del número de vueltas, es igual a la relación del número de vueltas del devanado primario y secundario, ¿verdad? Sí, sí, esta ecuación de aquí, ¿verdad? Sí, creo que la ven, esa de ahí, ¿verdad? Bueno, entonces también con las corrientes se puede demostrar y se puede encontrar una relación, ¿verdad? En este caso con las corrientes decimos que es inversamente proporcional, las corrientes son inversamente proporcionales a la relación del número de vueltas, ¿verdad? Por eso es que aparece ahí I1 entre I2 igual a N2 entre N1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer un poco más, recuerden, estamos viendo un transformador ideal, ¿verdad? Este es el transformador ideal, o sea, no es el transformador real, ¿verdad? Sino que estamos idealizando, o sea, no estamos asumiendo ninguna pérdida del transformador para poder entender bien el concepto del transformador y después ver lo que es el transformador real. Bueno, entonces fíjense que ya a la hora de escribir esto de forma de circuito, no se escribe el circuito, es el núcleo con los devanados, ¿verdad? Sino que simplemente se escribe así, ¿verdad? ¿Sí? Un transformador de forma circuital se representa así con esos dos devanados y los puntos de polaridad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, los puntos de polaridad son importantes porque la corriente se va a generar de acuerdo a esos puntos, ¿verdad? Si la corriente entra por el devanado con punto, la terminal con punto, perdón, entonces del lado del secundario la corriente va a salir de la terminal con punto, ¿verdad? Esa es la nomenclatura. Entonces, eso es lo que se escribe y así es como se conoce un transformador ideal, ¿verdad? De nuevo, es el ideal porque no asumimos ninguna pérdida, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama el transformador ideal. Bueno, entonces entendamos otros conceptos importantes del transformador, que es la reflexión de impedancia, voltaje y corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esto es muy importante también, ¿verdad? Bueno, si ven, hablando de las ventajas que tiene el transformador, viendo este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Viendo este circuito, la ventaja que tiene es que el transformador, si ustedes ven,
parte el circuito, ¿verdad? Ahora hay dos circuitos ahí, uno del primario, uno en el lado primario y el otro en el secundario, ¿verdad? Y miren que no hay ninguna conexión eléctrica, ¿verdad? No existe ninguna conexión eléctrica entre esos dos circuitos, ¿verdad? Esa es una gran ventaja del transformador, ¿verdad? Y eso porque en un dado caso ocurriera un problema en el primario o en el secundario, ¿verdad? No afectaría al devanado primario, ¿verdad? Entonces decimos que está aislada eléctricamente, ¿verdad? Sí, sí. Miren que por eso no se escribe ningún cable aquí, ¿verdad? Miren que ahí está vacío, ¿verdad? Sí, sí, está vacío, ¿verdad? Pero realmente existe una conexión, ¿verdad? Y la conexión es magnética, ¿verdad? Ven aquí el flujo magnético. Esa es la conexión, ¿verdad? La conexión es magnética, no es eléctrica, ¿verdad? Y esa es una ventaja, ¿verdad? Esa es una ventaja de los transformadores, que tengan un aislamiento eléctrico, ¿verdad? Y la conexión es magnética, ¿verdad? Es por el flujo magnético. Bueno, entonces como pueden ver, ven que existen dos circuitos, ¿verdad? El circuito primario y el circuito secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que en un dado caso nosotros queremos encontrar, por ejemplo, un voltaje de un elemento que está en el secundario y queremos encontrarlo en el primario, lo que tenemos que hacer es reflejar eso, ¿verdad? Pero déjenme, voy a, voy a dibujar eso mejor en una, aquí. Sí, bueno, entonces tenemos el transformador, ¿verdad? Sí. Sí, a veces, aquí están los puntos, a veces el transformador se le escribe así, ¿verdad? Esas dos líneas representan el flujo magnético, ¿verdad? Sí, y les decía de la división, ¿verdad? Aquí, voy a cambiar de color, aquí hay un circuito 1, primario le podemos llamar, y aquí está otro circuito que es secundario, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber resistencias, capacitores, inductores, ¿verdad? Etcétera, resistencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fuentes. Y ven que esto está dividido en dos circuitos, ¿verdad? Uno aquí y otro ahí, ¿verdad? Sí. Entonces pueden haber cualquier cosa y la gran ventaja es que existe un aislamiento eléctrico, ¿verdad? Bueno, eso recuerden, más adelante. Ahora la idea es que supongamos que aquí tenemos un solo elemento, ¿verdad? Sí. Y supongamos que aquí hay un voltaje V2 y aquí hay una resistencia, supongamos, y que hay una fuente de voltaje a la cual llamamos V1 y aquí R1, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ven toda la página en blanco, ¿verdad? Sí, la están viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, está bien. Entonces, bueno, entonces, cómo analizamos esto? Si yo les preguntara cuál es el voltaje aquí en la resistencia BR1? Bueno, entonces tendríamos que hacer un análisis circuital, ¿verdad? Tendríamos que lanzar una malla aquí, ¿verdad? Pero está este transformador, ¿verdad? Sí, ven que ahí está el transformador. Entonces, lo que se hace en este caso es, para eliminar el transformador y analizar el circuito así como lo hemos aprendido, ¿verdad? Lo que hacemos es reflejar esta impedancia, reflejarla al lado primario, ¿verdad? Recuerden que aquí hay dos circuitos, ¿verdad? Primario y secundario, ¿verdad? Entonces, esa reflexión de impedancia, que también puede ser reflexión de voltaje o reflexión de corriente, ¿verdad? Se hace se hace utilizando la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? Sí, sí.
Bueno, ¿qué les parece? Porque no hemos hablado de reflexión de impedancia. Fíjense, ¿qué les parece si hablamos primero de reflexión de voltaje? ¿Sí? ¿Qué les parece si yo quiero saber este voltaje de aquí? ¿A cuánto equivale en el primario? ¿Sí? ¿Sí? Entonces le voy a poner, voy a borrar esto, le voy a poner B2, perdón, voy a poner B2 prima, ¿verdad? No le voy a poner B2 porque no es B2, ¿verdad? Sí, no es B2, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? No es lo mismo tener un voltaje en el secundario que tener un voltaje en el primario, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. O sea que este voltaje que está en el secundario, supongamos que vale 10 voltios, en el primario no va a valer 10 voltios, ¿verdad? No va a ser 10 voltios, ¿no? Porque existe lo que es una reflexión, ¿verdad? Sí, aquí le voy a poner reflexión, ¿verdad? Reflexión de voltaje, ¿sí? ¿Sí? De nuevo, esos 10 voltios que estoy suponiendo que vale B2, visto desde el primario, o si yo los quiero pasar al primario, eso va a cambiar, ¿verdad? Y va a cambiar con respecto a la relación de voltaje. ¿Y por qué cambia? Porque existe una reflexión de voltaje debido al transformador, ¿verdad? Sí, sí. O sea, aquí hay un transformador, ¿verdad? Ustedes no pueden asumir esto, o sea, olvidarse de ese transformador y cerrar el circuito así, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Porque el transformador está ahí, ¿verdad? Ese es un elemento, es una máquina eléctrica, ¿verdad? Que está haciendo algo, ¿verdad? Está transformando, de hecho, niveles de voltaje, ¿verdad? Cambiando niveles de voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces existe lo que se llama reflexión y si yo quisiera, por ejemplo, encontrar este B2', ¿verdad? Y después solo hacer la malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo necesito reflejar este voltaje de color rojo, reflejarlo aquí al primario, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Eso lo hacemos utilizando la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos definido que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2, ¿sí? La relación de voltaje del transformador es directamente proporcional al número de vueltas. N1 es este de aquí y N2 es este de ahí, ¿sí? Entonces, si quiero saber a qué es igual B2, ¿sí? En B1, ¿verdad? Entonces, desde el lado primario, entonces voy a utilizar la ecuación despejando para B1, ¿verdad? O sea que B1 va a ser igual a N1 sobre N2 por B2, ¿sí? Sí, entonces a eso va a ser igual, a eso va a ser igual, a eso va a ser igual la reflexión del transformador, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, bueno, habían escrito en el chat algo, creo, pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, entonces a eso le llamamos reflexión, ¿verdad? De nuevo lo voy a volver a hacer. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver, apaguen la cámara ahí, los que la activaron. ¿Quién activó la cámara? Perfecto. Bien, entonces habíamos dicho que aquí tenemos un transformador. Entonces queremos ver este voltaje que está aquí, B2. ¿Sí? ¿Cómo se vería de este lado?
Obviamente, si ustedes este V2 solo lo ponen aquí, ¿verdad? Está mal hecho, ¿verdad? Completamente malo, porque aquí está un transformador, ¿verdad? Ahí está un elemento, una máquina eléctrica que está cambiando los niveles de voltaje, ¿verdad? O sea que si ustedes pasan un voltaje del secundario al primario, va a cambiar, y si pasan uno del primario al secundario, va a cambiar, ¿verdad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Eso depende de la aplicación del transformador, ¿verdad? El transformador puede ser elevador o puede ser reductor, ¿verdad? Así se le... casi nunca se dice así, ¿verdad? Siempre se dice transformador, ¿verdad? Ya uno ya asume que cambia el nivel de voltaje, ¿verdad? Puede aumentarlo o disminuirlo, ¿verdad? Esos son los cambios que hace. Bueno, entonces ese voltaje, ahora démosle un valor, démosle 10 voltios, perdón. Digamos que los números de vuelta son, en uno es 15 y en el otro es 150, ¿sí? Y supongamos que este voltaje vale 100 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es V2 amarillo, verdad? Ven que, si quieren voy a poner V2 prima, para que no se confundan. Entonces, ¿cuánto vale V2 prima, verdad? Entonces, habría que usar las relaciones de voltaje del transformador para saber y reflejar. A eso se le llama reflexión, ¿verdad? Así lo pueden encontrar en el libro de texto, si quieren estudiar este tema. Entonces sería B1 entre B2 es igual a N1 entre N2, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 15 sobre 150. Y entonces B1, espérame, déjame borrar aquí. Entonces, aquí está. Entonces lo voy a hacer aquí arriba, de color rojo. B1 va a ser igual a 115 entre 150, 1 sobre 10, ¿verdad? Por los 100 voltios que vale B2, entonces esto es igual a 10 voltios, ¿verdad? O sea que si yo tengo 100 voltios aquí, del primario lo que se ven son 10 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y viceversa, ¿verdad? O sea, ustedes pueden pasar un voltaje del primario al secundario también. No se escucha bien, ingeniero. La solución del circuito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una pregunta? No, que no se escuchaba bien. Ah, bueno, yo creo que, no sé, que alguien más corrobore. ¿Se escucha? Sí, no se escuchaba. Ah, bueno, yo les decía que viceversa. Aquí, bueno, escucharon que estos 100 voltios que están aquí, miren, del primario solo se ven 10 voltios, ¿verdad? Sí, sí, de nuevo. ¿Y por qué hacemos este análisis? Porque a la hora de resolver circuitos, nosotros tenemos que encontrar un circuito equivalente donde no esté el transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros necesitamos analizar el circuito y resolver el circuito, ¿verdad? Y estando el transformador ahí, significa que el transformador cambia niveles de voltaje, ¿verdad? Entonces, para resolver el circuito eléctrico necesitamos, entre comillas, eliminar, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque no eliminamos el transformador, sino que lo que hacemos es reflejar todo hacia un lado del circuito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso es que usamos la reflexión, ¿verdad? Y se puede reflejar voltaje, así como lo acabo de hacer en el ejemplo. Se puede reflejar corriente y se puede reflejar impedancia, ¿verdad? ¿Sí?
¿Sí? De nuevo, también pueden reflejar del primario al secundario, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Y hacemos esto otra vez porque necesitamos analizar el circuito, ¿verdad? Y resolver el circuito. Y para eso necesitamos encontrar un circuito equivalente donde no esté el transformador o donde al menos no esté de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces miren, con esto, este es el ejemplo más básico. Van a ir después, tienen práctica, van a ir tomando práctica en esto. Y lo mejor es que se hagan especialistas en todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí está la reflexión de impedancia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, B1 entre B2 es igual a N1 entre N2, ¿verdad? Y a esa ecuación, fíjense que a N1 entre N2, algunos libros de texto le llaman A, ¿verdad? Sí, sí, le llaman relación A, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí aparece la letra A. Bueno, también pueden reflejar corriente utilizando esa misma ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Y también podemos reflejar impedancia utilizando esta ecuación de abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí hay una figura, miren, entonces, sí, creo que no puedo, bueno, voy a volver a la página en blanco. Bueno, entonces veamos reflexión de impedancia, ¿verdad? Que es otra importante. La de corrientes hagan ustedes, ¿verdad? Entonces veamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos aquí un circuito primario, tenemos el transformador, tenemos, este es el transformador, y tenemos un circuito secundario donde hay una impedancia que le vamos a llamar LZ, impedancia de carga, ¿sí? Esta es una impedancia, pongámosle LP de primaria, aquí está el voltaje primario. Bueno, entonces ya sabemos que el voltaje y las corrientes se pueden reflejar, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si averiguamos cómo poder reflejar impedancia, ¿verdad? Bueno, de nuevo, si yo les pidiera un voltaje o si ustedes quisieran resolver este circuito, necesitamos reflejar todo. Este es el circuito primario, ¿verdad? ¿Sí? Este es el primario y este es el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para resolver el circuito, necesitamos sustituir este transformador reflejando todo, ya sea lo del secundario al primario o del primario al secundario, ¿sí? Si no hiciéramos eso, fíjense que si no hacemos eso, si alguien dice, no, yo no quiero reflejarlo, entonces tendríamos que analizar el circuito magnético, ¿verdad? Sí, sería muy complicado y tomaría mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Porque necesitaríamos analizar el circuito magnético. Perdón, necesitaríamos analizar el circuito magnético y eso tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si lo queremos hacer de la forma larga, entonces ustedes analizan esto, ven qué corriente va aquí y después analizan el circuito magnético. ¿Se acuerdan que ese transformador es un circuito magnético, verdad? Entonces después tendrían que analizar el circuito magnético. ¿Se acuerdan que es así? Entonces esa corriente que encuentren va a producir un flujo magnético y ese flujo magnético va a producir un voltaje inducido aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para evitar todo este análisis, lo que hace, y ese voltaje inducido, entonces lo encontramos, porque sabemos que este flujo es el mismo que el secundario, y entonces encontrando ese voltaje podemos resolver ahora para aquí, ¿verdad? Para esta parte de acá. No sé si lo ven, no sé si me entendieron esa parte.
Pero la cuestión en palabras simples es que lo más fácil y lo recomendable es reflejar reflexión de voltaje, corriente e impedancia, ¿verdad? Cuando se presenta un transformador, ¿verdad? Porque de lo contrario, si queremos hacer un análisis, tendríamos que hacer un análisis circuital primero de la parte azul, ¿verdad? Y de la parte roja, este flujo rojo que dibujé aquí, tendríamos que hacer un análisis de circuito magnético, ¿verdad? Y después tendríamos que volver a hacer un análisis de circuital aquí en el secundario, ¿verdad? Entonces ven que es mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, mejor utilizo las conclusiones que obtuve al analizar el transformador, que la conclusión es que el voltaje es directamente, la relación de voltaje es directamente proporcional a la relación de número de vueltas, la corriente es inversamente proporcional y la impedancia vamos a demostrar a que es igual, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, entonces, ¿a qué sería igual la impedancia? La impedancia. Entonces, lo que queremos saber es si yo aquí tengo una impedancia, ¿verdad? ZL, ¿a qué es igual si yo reflejo esa impedancia? La reflejo al lado primario, ¿sí? Esa sería la pregunta, ¿verdad? En otras palabras, sería, entre comillas, ¿verdad? Eliminar el transformador y representar esto así, ¿verdad? Entonces le voy a poner otro color, ¿sí? Donde ZL' va a ser igual a la impedancia reflejada, o sea, va a ser igual a la impedancia que tenemos en el secundario reflejada al primario, ¿verdad? En otras palabras, va a ser igual a esto, escuchen bien esto, va a ser igual a tener esta misma impedancia, solo que tenerla en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Eso no implica que estas dos, que ZL' va a ser igual a ZL, ¿verdad? Eso no implica eso, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, generalmente va a ser diferente, ¿verdad? ¿Sí? 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 Casi siempre, sí, siempre, de hecho, siempre va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser diferente, nunca va a ser igual, ¿verdad? Pero lo que yo dije es que es lo mismo como tener esta ZL, tenerla en el primario, ¿verdad? Tenerla en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Que no va a ser igual, ¿verdad? Porque el primario tiene un nivel de voltaje y el secundario tiene otro nivel de voltaje, ¿verdad? Entonces no esperen, nunca esperen que sea igual, ¿verdad? Entonces, esa impedancia, les voy a adelantar, esa impedancia se puede reflejar, se puede representar en el primario. Esta ZL azul, ¿verdad? Que está ahí, es una impedancia que está en el secundario, ¿verdad? Pero esa impedancia en el secundario se puede representar en el primario utilizando la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De hecho, antes de demostrar la ecuación, se la voy a escribir, ¿verdad? Entonces, la ecuación dice que Z1 sobre Z2 es directamente proporcional al cuadrado de la relación de voltaje, ¿verdad? O la relación de números de vuelta. Bueno, entonces yo creo que la idea se entiende de reflexión de impedancia, ¿verdad? ¿Sí? La impedancia en el secundario se representa en el primario utilizando esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? No es que yo voy a tomar este valor y lo voy a poner aquí, ¿verdad? No es así, porque aquí hay un transformador, ¿verdad? Y el transformador cambia niveles de voltaje, ¿verdad? Entonces, pero yo represento esa impedancia como que esa impedancia esté en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, volvamos a la presentación.
Bien, entonces eso es lo que dice aquí y eso es lo que tratamos de representar aquí, ¿verdad? Bueno, yo creo que pueden ver ustedes la demostración. Esta es la demostración, ¿verdad? Ahí está la